Buenos días alumnos, les saluda el profesor Tomás Jaramillo del área de matemática. Vamos a resolver la ficha que se dejó el día de ayer, que pertenecía al día 4 de la semana 4. Resolvemos situaciones diversas en las que expresamos cantidades en notación científica. Vamos a ir con la resolución, pero antes de ello vamos con el primer concepto básico. Una cantidad está expresada en notación científica cuando tiene la forma a por 10 a la n, donde a es un número mayor o igual a 1 pero menor a 10 y n es un exponente entero. Con esta definición vamos a intentar resolver todas las preguntas. Primera situación, nanotecnología. La nanotecnología es la manipulación de la materia con dimensiones increíblemente pequeñas, generalmente entre 1 y 100 nanómetros. Para darnos una idea de qué tan pequeño es un nanómetro, este equivale a la millonésima parte de un milímetro. Si el cabello humano tiene un grosor promedio de 0,08 milímetros, ¿cuál es el grosor promedio del cabello humano en nanómetros? Expresa tu respuesta en notación científica. Entonces, vamos con la resolución. Como me dicen que el grosor del cabello humano es aproximadamente 0,08 milímetros y que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, entonces puedo decir que un milímetro equivale a 1.000.000 de nanómetros. Ese sería el primer razonamiento. Para expresar el grosor de un cabello humano en nanómetros, seguiremos el siguiente procedimiento. Como yo ya sé que un milímetro equivale a 1.000.000 de nanómetros y me preguntan por 0,08 milímetros, como no sé cuánto equivale en nanómetros, le pongo la letra X. Y aquí hago una regla de 3 simple. Estos dos se multiplican y se dividen entre el que está al opuesto de X, o sea, entre 1 milímetro. Quedaría así. 0,08 milímetros por 1.000.000 de nanómetros dividido entre 1 milímetro. Aquí el milímetro de aquí y el milímetro de aquí se eliminan. Todo número multiplicado y dividido entre 1 me va a dar lo mismo, o sea, el 1 es como si no contara. Solamente me quedaría multiplicar entonces 0,08 por 1.000.000 de nanómetros, lo que me daría como respuesta 80.000 nanómetros. Pero, como saben, eso no está expresado en notación científica. A mí me pedían que la respuesta esté en notación científica, por lo tanto, hago el siguiente cambio. Este número no es menor a 10, entonces, como no es menor a 10, debo convertirlo en un número menor a 10 multiplicado por una potencia de 10. Harías lo siguiente. Un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, o 4 cifras, como quieran contarlo. Voy a correr 4 cifras y quedaría entonces 8 por 10 a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque he corrido 4 cifras o 4 espacios. Si corro a la izquierda, el exponente es positivo. Si corro a la derecha, el exponente es negativo. En este caso, el grosor del promedio de un cabello humano sería 8 por 10 a la 4 nanómetros. Esa es mi respuesta. Situación 2, hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo y el más ligero. La masa de un átomo de hidrógeno es, aparece el numerazo ahí, gramos aproximadamente. Expresa esta masa en notación científica. Lo único que tenemos que hacer aquí es expresar este número que tiene muchas cifras en notación científica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que poner, como ustedes saben, para notación científica, un número que sea mayor o igual a 1, pero menor a 10. Este número claramente no es mayor o igual a 1. Entonces vamos a mover esa coma de ese espacio hasta por aquí. La vamos a tener que mover. Movemos la coma decimal hacia la derecha y contamos los espacios o números. Hay que contar cuánto se ha movido. Entonces acá tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Entonces quedaría de la siguiente manera. 1,7, porque la coma le he corrido 24 espacios, por 10 a la menos 24. ¿Por qué menos? Porque cuando la coma se corre a la derecha, el signo es negativo. Si la coma correría hacia la izquierda, sería positivo. Por lo tanto, esa sería la expresión en notación científica. La masa de un átomo de hidrógeno es 1,7 por 10 a la menos 24 gramos aproximadamente. Pero problema 3 dice, distancia al Sol. Completa los datos de la tabla en relación a la distancia de cada planeta con el Sol. Se sabe que los valores con los que se debe completar la tabla son 140 por 10 elevado al exponente 6, 45 por 10 elevado al exponente 8 y 0,06 multiplicado por 10 al exponente 9. Acá tengo esta tablita y tengo que completar estos 3 datos de aquí. Y obviamente lo tengo que expresar en notación científica. Entonces, vamos a empezar.
140 por 10 a la 6, como se dan cuenta, este 140 no es un número que sea mayor o igual a 1 y menor a 10, es mucho mayor a 10. Por lo tanto, no cumple con la definición de la notación científica. Este número de aquí, así como está expresado, no es notación científica. Entonces, este 140 lo voy a modificar y lo pondría así. Pondría 100, en vez de 140 pondría un espacio, dos espacios, 1,4 por, como corrí dos espacios, sería por 10 elevado al exponente 2. Y como estaba multiplicado por 10 a la 6, al costado pongo multiplicado por 10 a la 6. Lo que quedaría así, 1,4 por 10 elevado al exponente 8. ¿Por qué exponente 8? Porque recuerden, si tengo bases iguales, al multiplicarse los exponentes se suman. Entonces 2 más 6 sería igual a 8. Lo mismo haría con 45 por 10 a la 8. Como se dan cuenta, 45 no es un número menor a 10. Tengo que modificarlo. Entonces tendría que correr un espacio aquí. Un espacio. Y quedaría entonces 4,5 por 10 elevado al exponente 1. Y como estaba todo multiplicado por 10 a la 8, acá al costado pongo por 10 a la 8. Luego, ¿qué hago? Pongo el 4,5 como está y 10 a la 1 con 10 a la 8, como son bases iguales y se están multiplicando, los exponentes se van a sumar. 1 más 8 es 9. Quedaría 4,5 por 10 a la 9. En el siguiente, 0,06 por 10 a la 9. También se dan cuenta que este número de aquí no es mayor o igual a 1. Recuerden, tiene que ser mayor o igual a 1 y menor a 10. Entonces tengo que modificar este número y la comita la voy a correr un espacio y dos espacios. Pero esta vez a la derecha. Entonces quedaría así, 6 por 10 a la menos 2. ¿Por qué 2? Porque corrí dos espacios. ¿Por qué menos? Porque se corrió hacia la derecha. Y como estaba multiplicado por 10 a la 9, entonces acá también sería por 10 a la 9. Luego quedaría así simplemente 6 por 10 a la 7. ¿Por qué 7? Porque recuerden, si las bases son iguales, los exponentes se suman. Pero como este es negativo, menos 2 sumado con 9 se hace de la siguiente manera. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, menos 2 con 9, signos diferentes se restan, 9 menos 2 es 7, y se coloca el signo del mayor valor. Entonces, entre 9 y 2, 9 es mayor, como es positivo, acá también va positivo. Por eso es 6 por 10 a la 7. Bueno, expresadas en notación científica, ya podemos comparar las cantidades simplemente observando sus exponentes. Cuando tengo expresiones en notación científica, para saber cuál es mayor, simplemente tengo que ver su exponente. Si el exponente es mayor, ya puedo decir que esta expresión es mayor que la otra, siempre y cuando todos estén en notación científica. Pero, ¿qué pasaría si tengo dos exponentes iguales? Entonces dice, en caso coincidan los exponentes, debemos comparar el coeficiente de las expresiones. Si en algún caso tengo dos exponentes iguales, para poder saber cuál es mayor, tendría que verificar los coeficientes. Pero en este caso no es necesario porque todos tienen un exponente distinto. Entonces tengo que completar mi tablita que era así. Tengo los planetas, Mercurio, Tierra y Neptuno. Dice, Mercurio es el más cercano al Sol. ¿Cuánto será su distancia al Sol? Entonces, si es el más cercano, hay que asumir que su distancia es menor. Por lo tanto, tengo que buscar el número menor de estos tres. Claramente, el menor de todos sería este de aquí, porque su exponente es menor a los otros dos. La distancia sería entonces 6 por 10 a la 7 kilómetros. El siguiente. Vamos a ver con Neptuno. Dice el más lejano al Sol. Si es el más lejano, asumimos entonces que es la mayor distancia, el mayor número. Por lo tanto, aquí tendría 4,5 por 10 a la 9. Ese sería el valor de Neptuno. Y el de la Tierra tendría que ser el que se encuentra en el centro, entre los dos, ni el menor ni el mayor, que sería 1,4 por 10 a la 8. Y esas serían las respuestas en la pregunta número 3. Pasamos a la pregunta 4. Dice la masa de la Luna. La masa de la Tierra es aproximadamente 81 veces la masa de la Luna. Si la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿cuál es la masa de la Luna? O sea, me dan como dato la masa de la Tierra y me dicen que esta masa es 81 veces la de la Luna. Y me preguntan a mí cuánto es la masa de la Luna. Entonces, como yo sé cuánto es la masa de la Tierra y sé que vale 81 veces la de la Luna, simplemente para saberlo tendría que dividir esta masa de la Tierra entre 81.
esto que es la masa de la Tierra lo tengo que dividir entre 81 para poder saber la masa de la Luna. Entonces lo ordeno así, pongo 6 entre 81 por 10 a la 24, vamos a dividir estos dos valores, 6 entre 81, que me da 0,074. Entonces esta expresión de aquí, 0,074, la voy a poner como notación científica, correría la comita 1 y 2, entonces sería 7,4 por 10 a la menos 2. Negativo porque se ha corrido la comita a la derecha. Y 2 porque son dos espacios el que se ha movido. Ahora, como estaba multiplicado por 10 a la 24, al costado pongo multiplicado por 10 a la 24. Luego de ello, vamos a resolver. El 7,4 quedaría como está. Y 10 a la menos 2 con 10 a la 24, como son bases iguales, los exponentes se deben sumar. Entonces, menos 2 sumado con 24, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor. Menos 2 más 24, signos diferentes se restan, entonces 24 menos 2 me daría 22. Quedaría así, 7,4 por 10 a la 22. Se coloca el signo del mayor valor, como 24 es mayor y es positivo, también aquí debe ser positivo. Entonces, esta sería ya la expresión en notación científica, 7,4 por 10 a la 22. Entonces, la masa de la Luna es 7,4 por 10 a la 22 kilogramos aproximadamente. Vamos con la situación 5, dice agua en el planeta. El planeta Tierra tiene una extensión de 5,1 por 10 a la 8 kilómetros cuadrados y aproximadamente 70% de esta extensión está ocupada por agua. ¿Cuántos kilómetros cuadrados corresponden a la ocupada por el agua? Expresa tu respuesta en notación científica. Entonces tenemos como dato que la Tierra tiene una extensión de 5,1 por 10 a la 8 kilómetros cuadrados. Como esta es toda la extensión, el total equivale siempre al 100%. Me preguntan a mí, ¿cuánto será esta extensión ocupada por el agua? Sabiendo que esto corresponde al 70%. Entonces, con estos datos voy a aplicar la regla de 3 simple y quedaría así. 5,1 por 10 a la 8 multiplicado por 70%, esto dividido entre el 100%. Estos dos se multiplican y se dividen entre el que está opuesto al X. Por eso queda así. Aquí elimino este porcentaje de arriba con el porcentaje de abajo, este 0 de arriba con este 0 de abajo, y la expresión quedaría simplemente así. 5,1 por 7 por 10 a la 8 entre 10. Como saben ustedes, el orden de los factores no altera el producto. Si bien es cierto aquí arriba estaba por 10 a la 8 por 7 y aquí está al revés, yo puedo modificar estos valores porque los tres están multiplicando. Lo puedo modificar o mover o ordenar a mi antojo. En este caso lo he movido así para que sea más entendible la resolución. Recuerden que cuando tengo una división de potencias de bases iguales, como en este caso de aquí, las bases son iguales. Entonces en una división los exponentes se restan. En la división de bases iguales los exponentes se restan. Multiplico entonces 5,1 por 7 me da 35,7. Esta multiplicación de aquí es esto de acá. Y esta división de 10 a la 8 entre 10, bases iguales exponentes se restan en la división. Quedaría entonces 7, porque si acá es 8, acá se supone que es 1 siempre. Cuando no hay ningún exponente en un número, cuando no está puesto el exponente, debemos entender que es el 1 siempre. Entonces 8 menos 1 sería 7. Quedaría así, pero se dan cuenta que todavía no están en notación científica, porque 35,7 es un número mayor a 10, y ese número tiene que ser menor a 10. Entonces vamos a hacer esta modificación. En vez de 35,7 corro la comita a la izquierda un espacio, entonces quedaría 3,57, pero como he corrido un espacio, tengo que multiplicarlo por 10 elevado a la 1. Como estaba multiplicado por 10 a la 7, al costado pongo multiplicado por 10 a la 7. Y aplico lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Si las bases son iguales, al multiplicarse, los exponentes se suman. Entonces quedaría así. 3,57 por 10 elevado al exponente 8, porque 1 más 7 me da 8. Por lo tanto, la cantidad de kilómetros cuadrados ocupados por el agua es 3,57 por 10 a la 8 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y por último, vamos con la situación 6, la velocidad de la luz. En el vacío la luz recorre aproximadamente 300.000 kilómetros en un segundo. ¿Cuántos kilómetros recorre la luz en un año? Es la pregunta. Expresa tu respuesta en notación científica.
Vamos, entonces la luz recorre aproximadamente 300.000 kilómetros en un segundo, entonces 60 segundos equivale a un minuto. Si yo sé que 300.000 lo recorre en un segundo, para saber cuánto sería en un minuto, tendría que multiplicarle por 60. Ahora, todos sabemos que en 60 minutos, que equivale a una hora, la luz recorrería 300.000 por 60 por 60. O sea, si en un minuto era 300.000 por 60, para saberlo en una hora, como una hora tiene 60 minutos, tendría que multiplicarlo nuevamente por 60. Pero como todos sabemos, un día tiene 24 horas. Entonces, para saber cuánto sería en un día, a este resultado le voy a multiplicar por 24. Pero todos sabemos que un año tiene 365 días. Entonces, para saber cuánto sería en un año, a ese otro resultado le tendría que multiplicar por 365. O sea, al final tendría que multiplicar 300.000 por 60, luego por 60, luego por 24 y luego por 365. Como ven, ese resultado me va a salir un número muy grande. Si empiezo a multiplicar así como está, si agarro la calculadora o empiezo a multiplicarlo a mano, me va a salir un resultado bastante grande y me voy a demorar mucho. Entonces, hago lo siguiente. Esta expresión de aquí lo voy a cambiar así. Primero, este 300.000 lo voy a expresar en notación científica. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería 3 multiplicado por 10 a la 5. El 60 también lo expreso en notación científica, como solo corre 1, sería 6 por 10 a la 1. Este 60 también igual, como solo corre un espacio, sería 6 por 10 a la 1. Y 24 y 365 se quedan como están. Luego, ordeno. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, entonces ordeno, pongo los números para la izquierda, aquí todos los números, y las potencias los pongo a la derecha. Luego de ello, multiplico nada más. 3 por 6 por 6 por 24 y por 365 me da este número aquí, que es 946.080. Y aquí las potencias de 10, como son iguales, los exponentes se suman. 10 a la 5 por 10 a la 1 por 10 a la 1 me daría 10 a la 7. 5 más 1 más 1 me da 7. Ahora, este de aquí no puede ser respuesta porque este número de aquí no es un número menor a 10. Entonces tengo que convertirlo a un número menor a 10. ¿Qué hago? Corro 1, 2, 3, 4, 5 espacios o 5 cifras. Quedaría como 9,46080. Pero como corrí 5 cifras, tendría que ser multiplicado por 10 elevado a la 5. Como estaba multiplicado por 10 a la 7, al costado sigo poniendo multiplicado por 10 a la 7. Luego me voy por aquí. Bases iguales, exponentes se suman. Entonces 5 más 7 me da 12. Sería por 10 a la 12. El número de aquí lo he dejado como está. Y ahora vamos a hacer un redondeo. Ese número de ahí lo vamos a redondear a 9,5. Y entonces quedaría así. 9,5 multiplicado por 10 a la 12. Y esa sería la respuesta de la resolución de la situación número 6. Eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias.